De los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 de la mañana, le damos la bienvenida a través de la vía Zoom a la abogada Patricia Borja Laverde. Ella es autora de un texto denominado La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados, y también es una experta en seguridad social, a propósito de que ya existe tal vez la alerta de que se van a protagonizar nuevas protestas en el país el próximo 21 de septiembre por el estado de la seguridad social. En noticias recientes hemos visto cómo Solca dijo que el IES le debía plata y que ya no iba a recibir más pacientes provenientes de la seguridad social. Un día después, pues dijeron que ya iban nuevamente a admitirlos, pero queremos conocer a realidad, pues no, con la realidad, con el conocimiento de una experta acerca de este tema, ¿no? Primero, ¿quiénes son los que administran la seguridad social y si esto se podría cambiar? ¿Y cuál es el monto histórico que le adeuda el Estado a la seguridad social? Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos Murrieta le saluda. Primero, emita tal vez una radiografía inicial del IES para conocimiento de la audiencia y sobre todo los afiliados a la seguridad social, porque cada cierto tiempo hablamos de que hace falta plata en el Fondo de Salud, hablamos de que hay muchos casos de corrupción, siempre se ha hablado de esta deuda histórica del Estado al IES, pero los mismos integrantes del Consejo Directivo permanecen 12 años en un caso y 10 años en el otro, y ellos son los que están tomando las decisiones de un ente o de una entidad que al menos en papeles es autónoma del Ejecutivo, pero quisiéramos saber si es que esto es así. Abogada, bienvenida, Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo para toda la audiencia. A ver, realmente como usted lo señala, esta es una problemática que tiene varias aristas. Pero lo primero que hay que tomar en consideración es el marco normativo. La Constitución de la República del Ecuador estructura un sistema de seguridad social que es universal y público y que no podrá ser privatizado. Este sistema de seguridad social de este sistema, mejor dicho, forman parte varias instituciones. Por una parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene a cargo la administración del seguro universal obligatorio, pero la Constitución también reconoce que puede haber regímenes especiales para la fuerza pública, por eso es que se tiene el ISFA y el ISPOL. Y hay un régimen especial adicionalmente que en este caso es el Seguro Social Campesino, que también está a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como uno de los seguros administrados por esta institución. Partiendo de este parámetro como tal, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, que aquí también tenemos un primer inconveniente, porque la Constitución está vigente desde el año 2008, mientras que la Ley de Seguridad Social está vigente desde el año 2001. Entonces, nos enfrentamos a una realidad de contar con una ley que es preconstitucional y que, aun cuando lo adecuado ha debido ser que se propenda la expedición de un nuevo cuerpo normativo una vez que entró en vigencia la Constitución del 2008, esto es algo que no ha pasado y por tanto, incluso lo señala la Organización Internacional del Trabajo en algunos informes, hay una especie de disociación entre lo que está previsto por la Ley de por la Constitución y lo que está desarrollado por la Ley de Seguridad Social. Eso por una parte. Ahora, en cuanto a la estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está prevista por la Ley de Seguridad Social, el máximo órgano de gobierno de la institución es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es una instancia que tiene una conformación tripartita. Uno de los miembros es el representante del Ejecutivo, los otros dos miembros es el representante de los empleadores y el representante de los asegurados. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, estos miembros del Consejo Directivo deben tener una duración en funciones de 4 años, tanto los principales como los alternos. La última designación o el último proceso de designación del representante de los empleadores y del representante de los asegurados, así como de sus alternos,
tuvo lugar en el año 2012. Esto significa que a fines del año 2016, porque fue realizado a fines del año 2012, a fines del año 2016, el periodo en funciones de los dos representantes debió concluir y se debió, más bien dicho, posesionar a los nuevos representantes. Pero aquí hay un problema muy importante y es una muestra también de esta falta de atención que se le ha dado a la materia de la seguridad social, porque en marzo del año 2016, en virtud de una demanda de inconstitucionalidad que fue presentada en octubre del año 2015, pues la Corte Constitucional resolvió declarar la inconstitucionalidad del inciso segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Estos dos artículos prevén quienes deben intervenir en la designación, mejor dicho, del representante de los asegurados y del representante de los empleadores. Pero la Corte declaró la inconstitucionalidad con efecto diferido, es decir, postergó los efectos de esta inconstitucionalidad hasta que la Asamblea Nacional dictara los actos normativos, es decir, una vez que haya o hasta que haya la reforma a estos dos incisos del artículo 28 y que estén publicados como tal en el registro oficial, es decir, que haya una nueva ley. Esto es algo que todavía no ha pasado, es algo realmente inverosímil pensar que la Asamblea Nacional no ha podido dar cumplimiento a la obligación de reformar un solo artículo de la Ley de Seguridad Social. Le ha tomado más de 5 años desde que esta sentencia fue dictada. El año anterior aprobó un proyecto de reforma para la conformación del Consejo Directivo del IES, pero debido a las falencias y a la falta de tratamiento técnico de este proyecto de ley, esto dio lugar a que el Ejecutivo lo objetara totalmente. Abogada, una pregunta allí en ese sentido, para que le quede claro, sobre todo a los afiliados de la Seguridad Social, porque hemos hablado con varios dirigentes sindicales. Hace un momento conversábamos con José Villavicencio, quien es vicepresidente del FUT, y él decía que el Consejo Nacional Electoral también tenía su cuota de responsabilidad por no haber convocado elecciones para renovar a estos vocales del Consejo Directivo del IES. El CNE tranquilamente, pese a que no existe la reforma de ese artículo que usted señala, tranquilamente podría convocar elecciones para que estos señores se vayan a su casa y lleguen nuevos. Sobre esto hay que considerar algunos particulares. Como yo le mencionaba, la declaratoria de inconstitucionalidad fue diferida. Esto significa que los dos incisos no han sido expulsados del ordenamiento jurídico porque no se ha cumplido con la condición, es decir, la Asamblea Nacional no ha dictado la norma que reforme a estos dos incisos. Esto significa, y lo señala la Corte Constitucional en esa sentencia, no se puede expulsar inmediatamente del ordenamiento jurídico a esas dos disposiciones, porque eso podría generar un mayor perjuicio del que ya estaban generando esas dos normas que son inconstitucionales. Esto significa que se debió haber llevado desde hace varios tiempo a cabo las elecciones, el nuevo proceso de designación al amparo de los dos incisos que en este caso están previstos en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay un reglamento para el funcionamiento como tal e integración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que fue expedido en el año 2004. En este reglamento, que fue expedido como tal por el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, está previsto en el artículo 7 que con 120 días de anticipación al término o a la finalización del periodo de funciones de los dos representantes de asegurados y de empleadores, el presidente del Consejo Directivo tiene la obligación de comunicar al Consejo Nacional Electoral, porque en el reglamento de designación de los dos representantes, que fue expedido en el año 2012 por el economista Correa, en este reglamento está atribuida la competencia al Consejo Nacional Electoral para que realice las elecciones. Pero aquí hay un problema. El reglamento del año 2012 se agotó en su cumplimiento
una vez que se llevaron a cabo las elecciones. ¿Por qué? Porque en ese mismo reglamento está desarrollado que en un plazo de 45 días contados a partir de la expedición de este reglamento se llevará a cabo el proceso de designación. Esto significaría, de la lectura de este reglamento del año 2012, que una vez que se cumplió con ese proceso de elecciones, se agotó, en este caso, la vigencia como tal de ese reglamento. Sin embargo, esto le menciono como mi perspectiva, como mi punto de vista. Sin embargo, hay que considerar que en este año 2022, el anterior representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo, en este caso el economista Francisco Cepeda, presentó una solicitud dirigida al Consejo Nacional Electoral en la que solicitaba justamente que se analice la viabilidad de convocar a elecciones para la designación de los 2 representantes al amparo de la normativa vigente como tal. El Consejo Nacional Electoral dio una contestación al economista Francisco Cepeda y señaló que al amparo de ese reglamento del año 2012 se iba a llevar a cabo el proceso de elecciones, pero le pidió información sobre empleadores y asegurados para poder conformar como tal los colegios electorales. Entonces, desde la perspectiva y el análisis del Consejo Nacional Electoral, se aplicaría el reglamento del año 2012. Pero, de acuerdo a lo que yo escuché al economista Francisco Cepeda, él no alcanzó a dar una contestación al Consejo Nacional Electoral. Y el nuevo representante del Ejecutivo, en este caso el ingeniero Alfredo Ortega, no se conoce si ha dado contestación hasta el momento. De acuerdo con lo que ha señalado Primicias, no se ha dado todavía contestación. Queda claro. Entonces, la conformación del Consejo Directivo y los motivos legales por los que tal vez no se ha convocado elecciones, aunque el CNE ya contestó, ¿no? Y el expresidente del Consejo Directivo del IES ya remitió una carta, entonces se entiende que con ese reglamento tranquilamente podrían haber elecciones. Lo que no ha fluido es la información pertinente para que se realice aquello, y todo lamentablemente reposa en la voluntad política de ciertos actores. Ahora, siempre se ha hablado de que el IES es una institución autónoma, que es de los afiliados a la Seguridad Social, y siempre también se ha manifestado por parte de los políticos que el IES ha sido utilizado como caja chica de todos los gobiernos, y esto lógicamente pues no ha abonado a que una deuda se vaya incrementando. Conversábamos con el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y él nos decía que había cierto tramo de la deuda histórica del IES que ellos sí podían reconocer porque había sido auditada. Sin embargo, existen otros tramos de esa deuda supuesta del Estado al IES que, como no está auditada, ellos no pueden desembolsar ningún tipo de recurso. Y seguimos hablando de lo mismo, de la deuda del Estado a la Seguridad Social. Quisiera que nos aclare este tema de la deuda del Estado al IES y también complemente con cuántos ingresos o cuántos recursos económicos ingresan mensualmente a la Seguridad Social, porque yo entiendo ahí los suficientes afiliados como para que el Consejo Directivo del IES los administre de manera correcta, pero incluso han estado bajo el ojo del huracán porque también se han denunciado actos de corrupción. Entonces sí nos gustaría tener claro todo esto de la Seguridad Social, porque por lo general los políticos y los dirigentes sindicales pues no dan cifras bajo su conveniencia, y es preferible que una experta como usted nos deje clarito este tema para conocimiento de todos los afiliados al IES. Sí, le agradezco muchísimo por su pregunta. A ver, lo primero que hay que considerar, comenzando con lo que usted señalaba respecto de que el IES es una institución autónoma, esto está reconocido por la Constitución. El artículo 370 de la Constitución dispone que el IES es una institución autónoma de acuerdo con la ley y es responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio para sus afiliados. En la Ley de Seguridad Social está desarrollada todas las implicaciones de esta autonomía. Esta autonomía se relaciona con 5 ámbitos: con lo normativo, con lo administrativo, con lo presupuestario, con lo técnico y con lo financiero como tal.
Esos son los 5 ámbitos que abarcan la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta autonomía no ha sido ejercida de la manera que corresponde sobre la base de los principios rectores del sistema de seguridad social que están previstos por la Constitución, así como por los criterios de funcionamiento. Esto también guarda una relación con que la Ley de Seguridad Social no dispone de requisitos rigurosos que deban reunir quienes vayan a formar parte del consejo directivo, y también los requisitos, porque son los mismos requisitos que deben cumplir la persona que va a ser el director general de la institución. Y hay que recordar que el director general del IES es el representante legal, judicial y extrajudicial, es quien tiene a cargo la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hay muchas falencias también en torno a las competencias del Consejo Directivo, porque la Organización Internacional del Trabajo, desde un informe del año 2007, del 2008, imagínense cuántos años han transcurrido, ha realizado varias observaciones en el sentido de que el Consejo Directivo no debería tener competencias de administración como tal, solo debería tener competencias de rectoría, de política de la institución, para la regulación como tal, pero tiene también competencias administrativas. El Consejo Directivo designa funcionarios, por ejemplo, de la institución. Entonces, esto la OIT señala que no es usual en las instituciones de seguridad social, y en un informe del año 2020 y también del 2021 señala que esta situación ligada a que no hay procesos o requisitos rigurosos, y en el caso del representante del Ejecutivo no existe como tal un proceso más o menos riguroso de designación, todo depende de la liberalidad del presidente de la República. No hay una vinculación, como se ha podido observar, de los representantes con la materia de la seguridad social, y esto es algo muy delicado. Esto más bien partiría de que hay una responsabilidad de cada uno de los gobiernos, pero es algo que no se ha visto lamentablemente. No ha habido un manejo técnico de esta materia. Pero esto, de acuerdo a lo que señala el OIT, permite una intromisión, una irrupción de intereses ajenos en la institución a los fines institucionales, a la misión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso se ha podido observar en varias ocasiones en la institución. Por ejemplo, cuando se aprobó la resolución número CD 501, cuando pasó el tema de que se desconoció la deuda del Estado con el seguro de salud individual y familiar. Entonces, ha habido muchas muestras de esta irrupción de intereses ajenos a los fines de la institución como tal. Eso por una parte. Ahora, usted también me hacía una pregunta, o en su pregunta también estaba haciendo referencia al monto de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para esto hay que considerar que la Constitución dispone que una de las fuentes de financiamiento del sistema de seguridad social son las contribuciones del Estado, en virtud del principio de subsidiariedad, tal y como está desarrollado por la Ley de Seguridad Social, que se constituye como este auxilio obligatorio que debe brindar el Estado para fortalecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de aquellas prestaciones que no alcanzan a ser cubiertas únicamente con el aporte de los asegurados. En tal virtud, el Estado tiene la obligación de financiar varias prestaciones concedidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una de estas prestaciones es, por ejemplo, lo que pasa con las pensiones jubilares. El Estado tiene la responsabilidad de financiar el 40%. En el caso del seguro de salud, tiene la obligación de financiar el 100% de las atenciones en las unidades médicas del IES para los jubilados, porque los jubilados ya no cotizan, ya no aportan, ya solamente reciben su pensión jubilar, entonces tiene la obligación de financiar. Hay varios problemas a nivel legal como tal en el caso de las fuentes de financiamiento y como tal varios problemas para el seguro de salud. Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de las enfermedades catastróficas. La Constitución dispone que la atención y el tratamiento especializado para las personas que padecen enfermedades catastróficas será gratuita, especializada y será responsabilidad del Estado, porque el Estado es el garante del derecho a la salud. Pero la Ley de Seguridad Social
que es una ley del 2001, está previsto que el tratamiento debe estar a cargo de un fondo solidario que tiene un financiamiento tripartito. Un aporte de los asegurados, el aporte de los empleadores y la contribución obligatoria del Estado. Pero lo más inverosímil de todo es que aun cuando es una ley preconstitucional y debió haberse implementado este fondo solidario desde hace varios años, en más de 20 años de vigencia de la Ley de Seguridad Social, este fondo nunca llegó a ser implementado. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, con las enfermedades catastróficas, no solamente que está relacionado con falencias en la gestión institucional del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también hay problemas de financiamiento, porque estas atenciones no están siendo financiadas. Esa es una realidad. Eso es algo que es muy importante que tomen en consideración los asegurados. Todo está siendo cubierto simplemente con el 5.16%, que es la tasa de cotización destinada al seguro de salud individual y familiar. Y en cuanto a la deuda como tal, partiendo de este antecedente, también hay una muestra de una endeble gestión institucional de parte del propio IES. ¿Por qué? Porque, como le ha señalado el señor ministro de Economía y Finanzas, hay algún tramo que sí puede ser reconocido por el Estado porque está auditado. El artículo 125 de la Ley de Seguridad Social dispone que todas estas atenciones como tal deben pasar por la auditoría médica. Pero hay falencias en el caso del IES respecto de las atenciones realizadas. Esto incluso lo señala en un último informe que fue presentado en este año por la Contraloría General del Estado respecto de los estados financieros del seguro de salud del año 2020. En este informe señalan que no se ha considerado los valores por las atenciones, por ejemplo, de enfermedades catastróficas y otros valores. Y al final lo que señala es que en la consolidación de los balances no se está considerando todos los valores y, por ejemplo, la deuda del Estado estaría subestimada. Eso es lo que señala la Contraloría. Entonces no hay un adecuado tratamiento de la información. Pero se puede no hay una calidad de la información. ¿Se puede determinar un monto de la deuda del Estado a la Seguridad Social? Según la información del IES, al menos en el caso del seguro de salud, la deuda es superior a los 4.600 millones de dólares. Pero una cifra muy precisa, no le podría yo mencionar una cifra muy precisa sobre este particular, porque como le menciono, hay muchas falencias en el tratamiento de la información por parte de la propia institución. Y esto es algo que es muy importante que cambie, porque no puede ser posible que no haya esa gestión institucional adecuada en cuanto a cada una de las atenciones que se van realizando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque esto al final le genera un perjuicio a la propia institución y un detrimento en la calidad de las prestaciones. Ahora, abogada, además de que también hay que aclarar que no ha habido esa voluntad política de considerar en cada presupuesto general del Estado los valores destinados al seguro de salud individual y familiar principalmente. Permítame la pregunta para concluir esta interesante entrevista, sobre todo para claridad de los afiliados a la Seguridad Social, porque por lo general los trabajadores solamente nos descuentan ese rubro del IES y cuando uno está medio abollado o enfermo va al hospital y se topa con deficiencias, no hay medicinas, ¿no? Y a uno lo llena de indignación, pero este tema va más allá de la atención que te pueden brindar a ti, porque en algún momento ya vas a declararte cesante, vas a jubilarte en algún momento y a lo mejor puede haber complicaciones para que te paguen la pensión jubilar. La gente es muy inmediatista respecto a los problemas. En este sentido, sí me gustaría que deje claro si es que existen los recursos suficientes para seguir atendiendo a todos los pacientes que recibe la Seguridad Social, tomando en consideración que durante el gobierno del expresidente Correa la atención a los afiliados se amplió incluso para el cónyuge y también para los hijos. Y en ese sentido también que complemente su respuesta con el dinero o los recursos que existen para el fondo de pensiones de la Seguridad Social, porque lo peor que podría ocurrir en este país es que les dejen de pagar la pensión jubilar a los que ya cumplieron, ¿no? Y dejaron todo en cada uno de sus puestos de trabajo, abogada. Para dar respuesta a la pregunta que usted me acaba de formular, hay que revisar
y tener como un antecedente la resolución número CD 644 que contiene el presupuesto del IES para este año 2022, pero también hay que revisar las ejecuciones presupuestarias, que está disponible eso en la página web del IES, pero que no están actualizadas. También hay que considerar ese particular. De acuerdo con estas informaciones, en el caso del seguro de salud, los ingresos por aportes no son suficientes para poder cubrir las prestaciones, las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el caso del seguro de salud. Pero esto obedece a muchos particulares. Falencias en la gestión institucional, falta de optimización de los recursos, pero también hay prestaciones que no están siendo financiadas de acuerdo con lo que está previsto por la normativa. Por ejemplo, lo que le mencionaba hace un momento, lo que ocurre con las enfermedades catastróficas. El Estado no entrega un solo valor por este concepto. Además de eso, usted señalaba, como ocurrió efectivamente en el año 2010, se extendió la cobertura en salud para los hijos menores de edad de los afiliados, pero no se previeron mecanismos de financiamiento. Incluso hubo una sentencia de la Corte Constitucional del año 2017 que inclusive extendió esta cobertura para aquellas personas menores de edad que sean objeto de custodia familiar, por ejemplo, en virtud de alguna orden de alguna autoridad competente, que estén a cargo de un tercero, que no precisamente sea su padre como tal. Pero no se previeron mecanismos de financiamiento. En el caso de la atención a los cónyuges, sí hay una tasa de cotización que es de un 3.14%, pero la OIT ha señalado que este mecanismo debería ser modificado para promover más bien una afiliación como tal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero en el caso de los hijos menores de edad no hay un financiamiento, y además, de acuerdo a lo que señalaba el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un estudio actuarial que lo presentó a la Corte Constitucional por este tema de las enfermedades catastróficas, porque la Corte le mandó al IES a reglamentar este fondo solidario, pero es algo que todavía no lo ha hecho. Se señala que hay un gran impacto financiero porque hay muchos niños, muchos menores de edad que padecen enfermedades catastróficas, y esto es algo gravísimo, y esto nos trae a la reflexión de que no hay una articulación entre distintas carteras de Estado para analizar qué es lo que está pasando para que niños realmente ya estén padeciendo enfermedades catastróficas, adolescentes estén padeciendo enfermedades catastróficas. Entonces no hay una articulación, no hay una planificación en el ámbito de la salud, de la alimentación, por ejemplo, y varias políticas que deberían y están a cargo del Estado, pero que lamentablemente no se verifica. Pero esto sí le genera un impacto en términos financieros al seguro de salud, porque la tasa de cotización, como le menciono, es de apenas un 5.16%, y eso está cubriendo todo. Y como efecto de la pandemia, pues varios empleos se perdieron, varias personas dejaron de aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahorita ha habido un incremento paulatino, pero más bien de personas que aportan sin relación de dependencia o como voluntarios, claro, para no perder el acceso a esas prestaciones. Oiga, precísenos lo del fondo de pensiones. Sí, en el caso del seguro de pensiones también es una muestra de estas falencias de la institución. La normativa dispone que los estudios actuariales deben ser presentados cada 3 años. El estudio actuarial más actualizado de todos los seguros administrados por el IES tiene corte a diciembre del 2018. Estamos en el año 2022 con una pandemia que ha generado muchos efectos para la seguridad social y que se deben haber producido muchas variaciones e impactos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no hay información actualizada. Pero al menos de acuerdo a lo que señalaba la OIT, porque la OIT realizó una serie de proyecciones y estudios respecto de la sostenibilidad del seguro de pensiones, considerando los efectos de la pandemia. Pero lo que señalaba, la OIT planteaba varios escenarios, uno de recuperación lenta de la economía y otro de recuperación rápida. Pero en cualquiera de los escenarios
la situación es muy delicada, porque en este caso del seguro de pensiones, recordemos que el periodo 2015-2018 se quedó sin financiamiento en virtud de que en el 2015 fue aprobada una norma, una ley como tal, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral, que suprimió esta obligación del Estado de contribuir con el 40%. Pero es necesario, en virtud de todos los escenarios adversos que se presentan en esta información, en el estudio actuarial más actualizado del seguro de pensiones, que se adopte varias medidas para evitar que esos escenarios complejos lleguen a materializarse. Además de que hay que pensar que en otros problemas que tenemos en el país, en la informalidad estructural del empleo, que es algo que genera un gran impacto al sistema de seguridad social porque no le permite contar con más afiliados, los cambios tecnológicos, también en el trabajo como tal, es algo que también tiene un impacto, y aquí seguimos estancados lamentablemente en situaciones que, si hubiera la voluntad política, ya deberían haber sido solventadas. Listo, para la mejora y la garantía del derecho a la seguridad social. Gracias, abogada. Bastante interesante escucharle esta mañana, sobre todo para claridad de los afiliados a la seguridad social, ¿no? Porque estamos cansados de que nos digan cada cierto tiempo que está en riesgo el IES, que ya para nosotros, cuando nos jubilemos, no va a haber platas para las pensiones. Y usted ha detectado, pues no, cuáles son los problemas, ¿no? Y aquí, lamentablemente, tenemos que regresar a ver nuevamente a nuestros políticos, ¿no? Porque por falta de voluntad no existe una ley de seguridad social que vaya acorde a la Constitución, no existe un reglamento que esté actualizado, pues no, y tampoco los que manejan y administran el IES no tienen claras cuáles son sus funciones, ¿no? Y el Estado también es corresponsable de todo este descalabro institucional del que se habla cada cierto tiempo. Era la abogada Patricia Borja Laverde, experta en seguridad social aquí en Buenos Días América. Gracias, abogada, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted, igualmente un excelente día.